Gracias a la Fundación por tenerme aquí hoy. Creo que es mi tercer año que participamos aquí en este evento de Cultivar. ¿Qué les ha parecido ayer? ¿Qué les pareció? ¿Bien? Ojalá que hoy haya una más animada la respuesta. No soy tan convencidos. Como dice Roberto, tengo ya bastantes años haciendo esto, ya tengo trabajando 20 años en lo que es la agricultura, trabajando con diferentes compañías, contratistas, winerías, diferentes industrias, pero aquí en el Valle de Napa, aquí es mi casa, ¿verdad? Entonces aquí soy parte de la comunidad y me encanta poder regresar un poquito de lo que la comunidad me ha dado a mí. Ahora vamos a hablar acerca de los diálogos, discusiones, a veces conversaciones difíciles que tenemos que tener con nuestros gerentes, nuestros compañeros, ¿verdad? Les empiezo con una pregunta, ¿ok? ¿Quién aquí ha tenido una conversación difícil con ya sea un gerente, mayordomo, supervisor o con alguien personal? Levanta la mano. Don't lie, no mientan. ¿Quién aquí ha tenido una conversación difícil? Con su señora, con su señor. No mientan, no mientan. Todos hemos tenido una situación así, ¿verdad? Nadie le gusta tener conversaciones difíciles, ¿o sí? ¿Quién le gusta tener una conversación difícil? Nadie, ¿verdad? Cuando hablamos de estas conversaciones en el trabajo, se nos dificulta aún más. ¿Por qué? Más cuando no somos supervisores, no somos mayordomos. ¿Por qué se nos dificulta tener esa conversación con un supervisor o mayordomo? Yo soy bien preguntona, es que si no me contestan voy a ir empezando a pedirles respuestas, ¿eh? La jerarquía. ¿Qué de la jerarquía les da miedo? ¿O les pone de nervios? Simplemente el saber que tienen el título, ¿verdad? ¿Okay? Si se fijan en sus gafetes, ¿qué dice su gafete? ¿Qué posición dice ahí? Especialista en viñedo, ¿ok? Hace como 2 semanas, dos semanas tuvimos la junta del comité. Estábamos discutiendo, los estaban enseñando pues los gafetes que iban a usar. Y les iban a poner, la traducción de field worker, ¿ok? Es trabajador de campo. Entonces, pues pusieron trabajador de campo en el gafete y les dije, ¿saben qué? No me gusta eso, no se ve bien. Okay. Entonces decidimos, el comité, You're Welcome, en cambiarles ese nombre. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra cultura, también con los americanos, el título que te ponen vale mucho. Vale mucho. Entonces, ahora que ustedes tienen este título, ¿okay? ¿Cómo dice? Especialista de viñedos, ¿okay? Eso como que te sientas un poquito más acá derechito, ¿no? Que ya no nomás eres un trabajador, ¿verdad? Te da un poquito más de confianza de sí mismo, ¿ok? Ojalá que después de hoy ganen un poquito más de confianza en poder hablar con confianza con sus supervisores, mayordomos. Sé que no es fácil, pero conversaciones se tienen que hacer, ¿verdad? Porque creo, díganme si no, en nuestra cultura nos han enseñado a respetar a nuestros mayores, a quedarnos callados, no rezongar, y si rezongábamos, así nos iba, ¿verdad? La chancla y órale, cállese mejor, ¿ok? Y hay veces que eso de nuestra cultura se nos queda, pero en el trabajo queremos crear futuros líderes. Queremos que ustedes tengan esa confianza en tener esta conversación, cualquier conversación con un supervisor mayordomo, ¿verdad? Para salir adelante, para ser exitosos. Ustedes me ven aquí arriba y me dicen, no, pues ya tiene años haciendo esto, ¿qué va a batallar hablando con la gente? ¿Okay? No ha sido fácil, pero toma práctica, ¿okay? Tomó práctica y sí, muchos fracasos, pero tienes que ganar la confianza en ti mismo y hablarte, echarte porras tú solo y decir, tú puedes, prepararte, ¿okay? Esta clase les voy a poner un video. ¿Todos saben quién es el doctor César Lozano? ¿Sí? Ok. El doctor César Lozano da muchas clases de liderazgo,
de encontrarte a ti mismo, tiene podcasts que puedes escuchar y realmente tienen muchos mensajes muy interesantes, ¿ok? Solo voy a poner un video y quiero que tomen notas, ¿ok? Porque nos va a dar 5 consejos, ¿ok? 5 consejos a cómo tener estas conversaciones. ¿Qué podemos hacer? Y al final del video vamos a hablar de esos 5 consejos, ¿ok? All right. Okay. ¿Todos tienen sus libretitas? Okay. Una pregunta aquí. A ver. El micrófono. ¿No tiene libreta? ¿No hay libretas? What is this? ¿Qué está esta? No sé de quién sea esta, pero no tiene nombre. Y por favor, ya cuando se venga, que hagan preguntas, levante la mano para pasarles el micrófono, por favor. Y no crean que nomás a ustedes les vamos a dar esta clase, ¿ok? A las 10 me toca dar mismo tema con los supervisores, ¿ok? A un nivel muy diferente, ¿ok? Porque es diferente enseñarles a ustedes cómo tener esas conversaciones, pero también hay que enseñarles a los supervisores, gerentes, también cómo tener esas conversaciones. ¿Ok? So no crean que lo más es para ustedes, también les vamos a dar una regañada también a ellos, ¿ok? No se preocupen, ¿ok? No regañada, les vamos a enseñar técnicas. Están cargando el video todavía. Les voy a recomendar, si ustedes tienen sus supervisores aquí con ustedes en el otro cuarto, ya sea hora en la tarde, hagan esa conversación con ellos, ¿verdad? Hagan esa conversación, tomen la iniciativa, porque muchas veces los que están aquí no se hablan con los que están allá. ¿Por qué? Porque allá está el patrón y no tengo por qué estar preguntando nada al patrón, ¿ok? Pero estas clases es para que todos tengamos un nivel diferente de conocimiento, es de aprendizaje, ¿verdad? Todos aquí tenemos el derecho de aprender y queremos que se lleven algo de aquí. Ojalá que tengan una conversación con sus supervisores acerca de este tema. Hay veces que las clases como las acomodamos es para que haga como que fluyan, ¿verdad? Pero si ustedes no se platican entre sí, pues lo que aprenden hoy aquí se queda. Y no se trata de eso, queremos que ustedes lo que están aprendiendo en esas clases se lo lleven y lo pongan en práctica, ¿okay? Este tema puede valer mucho en lo que es su vida personal, ¿verdad? Pero en sí el enfoque es para su trabajo, ¿ok? Ojalá que realmente estén tomando apuntes y se lleven esto con ustedes. A ver si ya mero lo acomodan. ¿Alguna pregunta que alguien tenga ahorita acerca de este tema? ¿Alguna duda? Afrontando situaciones difíciles se refiere a situaciones. En esta conversación dice situaciones difíciles, se refiere a que si yo personalmente tengo una conversación difícil con una persona o enfrentando una situación difícil, por ejemplo, entre otras personas. Entonces, es la pregunta. La duda. Sí, el tema, sí, situaciones difíciles, ¿verdad? Pero le vamos a cambiar un poquito, a hablar, sí hay situaciones difíciles, pero con las situaciones difíciles tenemos que conversar, ¿verdad? Vamos a darles las técnicas a cómo tener esa conversación cuando te enfrentas con una situación difícil, ya sea con tu compañero, ya sea con tu gerente, porque muchas veces nos ponemos al tú por tú, ¿verdad? Se nos sube el macho y de ahí no te bajas, ¿verdad? Hay unos que tienen el coraje más fuerte que otros, ¿verdad? Y si entramos a una conversación con enojo, con coraje, ¿se resuelven las cosas?
no, se hacen peor, ¿verdad? Entonces son técnicas que nos van a ayudar a pensar un poquito, porque mucha gente, desafortunadamente, somos muy impulsivas, ¿ok? Y pónganse a pensar en conversaciones que han tenido antes, ya sea con su pareja, con su supervisor, cuando les llama la atención. ¿Qué es lo que hacen lo primero? No, que siempre me andas haciendo a mí, que no sé qué. ¿Sí o no? Yes. ¿Ok? So, hay muchas veces que en vez de ser impulsivos, tenemos que tomar un segundo o dos para pensar un poquito en cómo vamos a reaccionar. No solamente es atacar, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que hacemos. Y también esos con supervisores hacia su trabajador, la cuadrilla. A veces atacan. Entonces tenemos que ver de los dos lados cómo podemos mejorar ese diálogo, porque es un diálogo, ¿verdad? Okay. Is it working? Oh. Okay. Okay. Oh. Okay. Problemas técnicos, lo sentimos mucho. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí les voy a preguntar. ¿Qué es lo que se les dificulta cuando hablan con un gerente o un supervisor? ¿Qué es lo que se les dificulta? Acá hablaron alguien acá. ¿Quién dijo? Creo que en este caso el mal control del supervisor o el gerente, porque es muy como que yo digo esto y esto se hace y no quiero que ni opines tú y es algo muy difícil, pero es problema. ¿Se escucharon? So, cuando hablas con tu supervisor, hay veces que ellos te dicen, es lo que yo digo, porque yo digo y así se va a hacer. Puede ser, ¿verdad? Entonces, cuando recibes ese tipo de contestación, ¿cuál es la respuesta de ustedes? No, pues ya qué, ¿verdad? ¿Okay? ¿Quién aquí ha enfrentado una situación así y ha contestado? ¿Quién? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Tú? Acá. Platícame. Pues yo creo que depende como el acceso que tengas a dirigirte con tus encargados o tus supervisores. Muchos de los que estamos aquí me imagino que trabajan con contratistas o otro tipo de empresas. Si tienes el acceso a hablar con tus superiores o aparte de tu mayordomo, pues es una ventaja, ¿no? Y a veces nosotros tenemos el acceso de hablar con los demás arriba, entonces sí puedes llegar a una cosa diferente. Es diferente ¿cómo se dice? La vibra, es diferente cuando tienes ese acceso. Te sientes más en confianza, pues, o como también con más poder tú también, de hacerte valer tu palabra, ¿no? Porque, pues, yo te puedo decir a ti, y va a quedar entre tú y yo, tú vas a decirme, sí, le voy a decir al encargado, pero de ti y de mí no va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, que tenemos miedo de decirte algo porque no va a pasar de tú y de mí, nada más. Entonces, si tú dices, ok, no hiciste ninguna acción, yo voy a hablar con la otra persona que está encargada de ti, para que él sepa el problema que hay entre tú y yo. Yo, no sé, si muchos han trabajado en el área de Stockton, pero a mí me tocó trabajar ahí y la mayoría de los dueños son puros árabes. Y entonces, mi primer año de trabajo allí con la gente, llega el árabe y con ese tono del que yo aquí, yo aquí mando. Exactamente. Entonces llega y la gente, pues, en vez de trabajar a gusto, la gente se siente así con ese miedo. Entonces la gente el trabajo por lo regular no rinde. Entonces yo le dije a él, mira, si me permites, yo no soy quien para decirte cómo lo que vas a hacer, pero aquí la gente se merece respeto, al igual que yo. Y yo te estoy preguntando con respeto,
me dirijo a ti con respeto y quiero recibir lo mismo, tanto yo como la gente. Entonces tú quieres ver resultados, los vas a tener, pero con buena actitud, tanto de nosotros como trabajadores, como por parte de usted como jefe. Entonces, sí, me enfrento, aquí igual donde yo trabajo, si algo no me parece, yo le digo, mire, yo merezco respeto, al igual que usted merece respeto. Si usted se dirige a mí con ese respeto, usted recibirá lo mismo y yo voy a dar al 100. Yo voy a hacer mi trabajo como usted me lo está pidiendo. Entonces, por ese lado siento que sí o sea, como que no me dejo, pero también me dirijo con ellos con respeto. Eso es. El respeto mutuo es bien importante cuando estás teniendo estas conversaciones, ¿verdad? Algo bien importante que tocaste son las diferentes culturas, ¿verdad? He trabajado con árabes, he trabajado con muchos europeos y las culturas de trabajo que ellos tienen son muy rígidas, o sea, ellos no entienden lo que es un día de descanso. Ellos dale, ¿verdad? Entonces tenemos que también tomar eso en cuenta, es quién es tu audiencia, quién es, ¿verdad? Okay. All right, so ¿listos? Okay, so quiero que apunten los 5 consejos, por favor, y luego terminando el video, vamos a hablar de ellos, a expandir un poquito más del tema, ¿ok? All right. Qué cruz trabajar con unas monsergas en el trabajo. A ver, qué cruz tener esos alacranes ponzoñosos donde trabajas tú. Te quiero decir que en la mayoría de los trabajos va a haber 1 o 2 personas que vas a decir, bueno, ¿por qué cómo pasó recursos humanos? ¿Cómo pudo entrar a esta empresa un alacrán de esta magnitud? Pues se les cuela como la humedad, se van colando ahí por debajo del... Así es la gente. Siempre habrá personas que probablemente no son de tu agrado en algún trabajo. Cuando en la vida social consideras que estás cerca de una persona que no te hace bien, pues es fácil alejarte, pero en la chamba, en la familia, por eso te recomiendo que si es en el trabajo, evalúes tu posición. Porque tú sabes que hay posiciones de poder y a veces esa persona que te cae gorda está en posición de poder. Y te tengo una mala noticia. No es tan fácil decirle, oye, a mí no me andes como... No es tan fácil. Esa persona tóxica es tu jefe, estás en un problema mayor que si fuera tu compañero de trabajo. Ahorita te doy una recomendación si es tu jefe. 2, menos contacto, más paz con quien sea. Cuando tengas la necesidad de interactuar, hazlo, pero con paciencia, preparándote mentalmente, diciendo, voy a tener paciencia, prudencia y entendimiento para recordar que la gente no va a ser siempre como yo quiero que sea. Pero no te evidencies. No vayas con la carota desde antes a la entrevista con la persona con la que trabajas. Llega con la mejor actitud, que no sea por ti. Una tercera recomendación es que seas empático. Acuérdate de esta frase, detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Esa persona, por más posición de poder que tenga o esté a tu mismo nivel, tiene problemas, tiene sus dificultades y probablemente por eso actúa así. A lo mejor ni en su casa lo pelan, pues llega al trabajo con ganas de mangonear a todo el mundo. Si dice groserías, pues te pido que le digas, ¿sabes qué? Mira, te agradeceré, no me digas así. Tienes derecho a decir, no permito que me hables así, sea quien sea. 4, es un reto en tu vida. Considéralo como un reto. En mi vida he tenido 2 jefes muy complicados. Uno en el área médica y otro en el área social. Te lo prometo que fueron personas tan difíciles, pero de las cuales aprendí tanto, sobre todo a controlar mis emociones, sobre todo a recordar que la gente no siempre va a ser como yo quiero que sea y que debo de ser más fuerte que ellos. Mira, a uno de ellos hasta me lo gané, a tal grado que se convirtió en un amigo. Probablemente no uno de mis mejores amigos, pero sí una persona con el cual tuve una mejor relación laboral y era jefe. Y la última, evita discutir, hay niveles. Afina la construcción de tu lenguaje. Tienes libertad de expresión, pero no te pongas al tú por tú y menos a discutir con alguien que de veras no vale la pena. Me despido con esta frase. Gente necia y complicada siempre va a existir. No olvides que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Hasta la próxima. All right. ¿Cómo ven? ¿Sí tomaron apuntes? Algo. Ok. El doctor César habla de muchas cosas, ¿verdad?
Y creo que al principio, pues sí, como que sí de chiste, pero sí hay gente así, ¿verdad? Que no quieres trabajar con ellos porque sabes que así son, ¿verdad? De rudos. Yo he trabajado con gente así. No voy a decir nombres porque aquí todos se conocen, todos conocemos las compañías, ¿ok? Eso no voy a decir nombres, ¿ok? Pero yo entiendo, ¿ok? Yo entiendo las dificultades que hay de hablar con personas difíciles, que bien te vas y le saludas y mal te vas y no le saludas, o sea, no ganas, no ganas, ¿ok? So, ¿cuál es ese primer tip que nos dio? ¿Cuál es el primero? Okay. So, ¿qué decía de evaluar tu posición? ¿Qué crees que quiere decir el proceso de evaluar tu posición? En que sí hay que entender, ¿verdad? Que si hay, como decía acá el jovenazo acá, hay jerarquía, ¿verdad? ¿Mande? Respetar tu posición, ¿verdad? Y tanto uno como trabajador, ¿verdad? Tiene que respetar a nuestros supervisores, pero también se va del otro lado. También queremos que ellos también nos respeten a nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más le sacaron de ese punto, de evaluar su posición? ¿Creen ustedes, y aquí es un lugar seguro, ¿okay? El gringo dice, it's a safe space, ¿okay? Yo no voy a ir a chismearle ya, los de Atlas dijeron esto, que no, ¿ok? ¿Creen ustedes que en sus compañías, y tal vez sea una respuesta que se contesten internamente, ¿verdad? Sin decir palabras ni contestar, pero con la pura mirada ya voy a saber, ¿ok? ¿Creen que sus supervisores que tienen hoy los respetan? En su mayoría. Y empiezan a voltearse los ojitos, ¿verdad? Okay. En la mayoría, ¿ok? Pero también yo creo, tengo una gran creencia que el respeto se gana. ¿Quién está de acuerdo con eso? Que el respeto se gana. Good, ¿ok? Pero eso es bilateral, ¿verdad? ¿Ok? No puedes llegar tú nuevo a una compañía y decir, no, pues yo tengo 30 años de experiencia, ¿a mí qué me vas a decir? ¿Verdad? Especialmente cuando hay diferencia de generaciones en lo que es un supervisor y un trabajador. Lo vemos mucho cuando hay un supervisor, vamos a decir como milenio, ¿verdad? Y un trabajador que es tal vez pues un poquito más grande de edad, que suele suceder. Y viceversa, cuando hay un supervisor que ya está un poquito más mayor de edad y vamos a decir milenios, porque yo me considero un milenio mayor, ¿okay? Hay veces que son muy rígidos, a la antigüita, ¿okay? Yo he trabajado con muchos de esos, ¿okay? Yo entiendo, en 20 años trabajando en esta industria me he topado de todo, ¿okay? Pero ahí lo importante es que el respeto se gana, ¿okay? All right. ¿Cuál era el punto número 2? Menos contacto, más paz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Menos golpes? ¿Quién te está golpeando? Se puede, estas conversaciones se convierten a veces en violencia a veces, ¿verdad? Ya sea entre compañeros, ¿okay? Por eso ahora tenemos la regulación de violencia en el lugar de trabajo. Si se fijan, me ando moviendo para acá, porque piensan que los de atrás no les voy a contestar, no les voy a preguntar nada, son los primeros que les pregunto allá atrás, así es que, órale. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué significa eso más para ustedes? Menos contacto, más paz. Las llevaderas. Good. ¿Las llevaderas son buenas? No. Los que han estado en mis clases de acoso, las llevaderas no los llevan a nada bueno. ¿Ok? A nada bueno. Especialmente si te andas llevando con tu supervisor. O los supervisores se dejan llevar con ustedes. ¿Ok? Ahí no lo debemos de permitir. Porque ahí ellos pierden el respeto para ellos mismos. Y uno también está perdiendo ese respeto para nosotros. ¿Ok? ¿Qué más decía de ese punto? Menos contacto, más paz. ¿Qué decía? ¿Qué más le sacaron ahí? Camino para acá y hasta esconden la mirada. ¿Qué más decía? Menos contacto, más paz. ¿Qué decían? Ahí va. A que tienes que ser empático, ¿no? Con las demás personas. No sé si tienes alguna cosa, pedirla por favor, o no sé. Bueno, una experiencia que yo tuve ahora en la cosecha, ¿no?
todas las personas, como dice usted, merecen respeto, ¿no? Yep. Entonces, hay diferentes, por decir, hay mucha gente que tiene más experiencia en la cosecha y hay gente que viene... Que va empezando. que va empezando, ¿no? Entonces, la gente que tiene experiencia le dice, ay, quítate o hazte a un lado, ¿no? Entonces, por esa parte yo pienso que todos, sin importar la experiencia que tengan, merecen respeto. Claro, claro que sí. Y la empatía es el siguiente punto, pero vamos a terminar eso y ahorita regresamos a eso de empatía, ¿verdad? Cuando hablaba de menos contacto, más paz, hablaba de la actitud, ¿ok? ¿Qué de la actitud cambia la conversación? ¿Mande? El tono de voz. El tono de voz, el lenguaje corporal, ¿verdad? Si tú llegas todo acá, ¿verdad? Y tu cara demuestra, nosotros los hispanos somos muy, ¿cómo se diré? Somos muy coloridos con nuestras pláticas, el semblante. Ajá, ¿verdad? Okay. So eso cambia la dinámica de la conversación, tu actitud. ¿Cómo vas a entrar? Si llegas todo de mal genio y quieres hablar con alguien, ¿va a llegar a un acuerdo? No. So, la actitud tiene mucho que ver, el respeto, ¿verdad? El tercer punto hablábamos de la empatía. ¿Okay? ¿Qué es empatía? ¿Qué significa empatía? Simpatizar con otra persona. Simpatizar con otra persona. Okay. Así por si está triste, preguntarle por qué está triste y pues todos tenemos problemas, pero pues checar. La empatía básicamente es ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿ok? Sentir, reconocer cómo se están sintiendo, ¿ok? Muchas veces, cuando un supervisor llega y nos llama la atención, ¿nadie aquí es supervisor? ¿O ha sido mayordomo? ¿No? Ok. Ser supervisor no es fácil. No es fácil. Y mucha gente piensa que sí. Dice, no, pues ya te están pagando el mero billete, ya que ¿de qué te quejas? ¿Tienes algo que decir? Ajá. Esa es la parte más difícil de los supervisores, yo pienso, porque hay veces que se les olvida que uno tiene problemas en casa y en el trabajo, pues obviamente no los tienes que llevar. Para mí la empatía es lo que tú dijiste, se tiene que poner en los zapatos de la otra persona. Cómo lo vas a hacer sentir al momento de llamarle la atención. Y al revés, también tú como empleado tienes que ponerte en el lugar de tu supervisor, porque el supervisor también está haciendo un trabajo. Es parte de su rol en la empresa. Entonces, yo pienso que eso de la empatía es con el tiempo, es un proceso que tienes que vivir de empleado a supervisor, de supervisor a empleado. Eso lleva mucho tiempo. O sea, a veces hay mucha gente que no lo comprendemos, mucha gente que no lo comprende, supervisores que aún no comprenden esa parte, pero yo lo miro muy fácil, simplemente que a veces para nosotros en nuestra cultura se nos hace muy difícil. Sí, es muy difícil porque te digo, nos han enseñado a mantenernos callados, ¿verdad? Y no decir nada y solamente dejar que la persona que está arriba de ti es el que manda, es el que dice y ya tú no dices nada, ¿verdad? Pero sí, hay veces que las situaciones en la casa se llegan a filtrar al trabajo. Y eso es bien interesante porque cualquier cosita puede afectar tu día. ¿Okay? Pónganse a pensar hoy, ¿verdad? Puede ser que ahora en la mañana tuvieron un pleito con su señora, con su señor. Salieron peleados. El tráfico, ¿verdad? Llegan aquí ya de mal genio, ya con la sangre ya hirviendo. Y ya se te presenta alguien y ¿tú qué quieres? ¿Okay? ¿Para qué me estás hablando? Y llegas con una cara de pocas pulgas, dicen, ¿verdad? ¿Okay? Porque luego se nota. Pero la empatía es bien importante entender, y esto es en cualquier aspecto de tu vida, en no siempre apuntar el dedo, que porque tú tienes la culpa, porque tú eres así. Mi papá siempre me enseñó que tú apuntas un dedo y te estás apuntando 3 a ti. ¿Okay? Pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Pero sí, lo que decías, ¿verdad? A veces los supervisores, o sea, se les olvida dónde empezaron. ¿A poco no? Uno que otro.
Buenos días. Así como dice el compañero, a veces uno como tractorista, yo digo por mí, soy tractorista, a veces en las noches se te complica mucho de muchas formas. A veces vas bien y de repente te gana el sueño o X cosa y a veces uno no avanza. Y hablando de la empatía, a veces llega el mayordomo al día siguiente, ¿y es todo lo que hiciste? O ¿por qué no avanzaste? Digo, entonces a veces dices, bueno, pues es que no se pudo. O a veces hay días que avanza uno de más de lo que a veces uno hace en ese día. Y ya es cuando, como dice de la empatía ahí, es como dice, ¿de dónde vienes también? Pero pues a veces eso no es cuando uno sale mal pues con el mayordomo y se pierde todo el día ya estando uno de malas otra vez. Y te arruina tu día y ya te quedas sin ánimos porque dices, no, pues todo este trabajo que hago y ni las gracias me dan, ¿verdad? Hay que entender, ¿verdad?, que las conversaciones tienen que ser bidireccional, ¿ok? No lo más, como digo, es apuntar el dedo que ellos. Siempre ver en ti, también cómo tú, qué energía estás transmitiendo tú, ¿verdad? ¿Ok? El cuarto punto, ¿cuál era? Okay. Con un reto, ¿ok? ¿Creen que conversaciones difíciles es un reto? Acá están muy platicadores, a ver. ¿Conversación difícil es un reto? ¿No? A ver. No. Dice acá mi compañero que no. No, pues porque no tenemos que tener miedo a nadie, nomás las cosas como son y ya. Y tienen que entender. Tiene mucha confianza de sí mismo. Y qué bien. Hay personas que no lo ven como un reto, ¿verdad? Tienen esa confianza de sí mismo y dicen, yo voy a hablar con mi supervisor, es como cualquier otra persona, pero hay muchos que son del otro lado opuesto y dicen, no, me dice, pues me quedo callado y ahí va con la cabeza toda agachada. ¿Okay? Estos retos tenemos que enfrentarlos. Si no los enfrentamos, nunca se van a arreglar las cosas. Pero tenemos que ver, como decía, empatía, la actitud, ¿verdad? Y analizarlo nosotros mismos. Oigan, acá tiene un comentario. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Dice el compañero que sí, tener La confianza. La confianza. Pero cuando tu supervisor o tu encargado son un poco soberbios, aunque uno tenga la razón, no se va a poder, porque desde el primer punto lo comentaron, hay que aprender a ver los niveles, ¿no? Y lo decían en el video, va a ser un problema que tú te contrapuntíes con tu jefe, porque va a tener el respaldo de la compañía prácticamente. Entonces, y después cuando los supervisores, los jefes, están unidos por algún lazo personal o familiar, es imposible para los trabajadores poder decir o hacer una queja o algún comentario, no queja, algún comentario sobre su supervisor, porque la persona que está más arriba, si hay un lazo familiar o personal, luego aplacan a la persona. Nos callan. Sí, entonces es muy complicado, es muy difícil. Por eso muchas veces nosotros no lo hablamos, no lo decimos, nos tienen de una manera sometidos cuando esto pasa en alguna compañía. Como decía el compañero, cuando son tractoristas y no rinde el trabajo por cansancio, por el clima, por lo que haya sido, y que llegan y preguntan, ¿nomás esto hiciste? Muchas veces nos ven solamente como un objetivo para lograr ellos sus objetivos de presentar números a la empresa, ¿sí? Y pues para mí, lo hablo por mi persona, ha sido un poco complicado, ¿sí? Ha sido un poco complicado, aparte de que estoy en un proceso de aprendizaje del campo, ha sido un poco complicado el toparme con este tipo de situaciones, el que aunque uno quiera expresarse, es callado, es calmado. Entonces, pues ese es mi comentario, ¿no? Que a veces es muy complicado, aunque tenga uno me dijo el compañero, ¿se me fue la palabra?
La confianza. La confianza, Ya. aunque tenga uno la confianza o la razón en expresarse, ¿verdad? En poder en Ya. decir las cosas, y pues a veces no se puede cuando pasan estas cosas. Ya. Te entiendo 100% porque sí, yo he trabajado con compañías en la que la jerarquía, perdón, la jerarquía es familia, ¿verdad? Y ahí, como dices, se complica aún más. Ajá. Sí, la confianza de ti mismo tiene que estar allí, pero siempre va a haber ese temor, como decías, ¿verdad?, en hablar o decir algo. Yo hablo por mí porque, como él dice, es bien difícil a veces hablar con un supervisor de algo que tú hiciste o de qué pasa, porque hablas tú con ellos cuando tú te sientes con confianza, pero cambia la actitud. Cambia mucho porque a veces te dejan de hablar, no te dan los buenos días, o tú miras que cambió por completo. Y eso es bien difícil día tras día llegar y ver esa actitud, porque tú sabes que tú no hiciste algo para hacer. Son cosas que uno dice, oh, eso estuvo mal o esto, pero ellos cambian y se sienten más arriba, y uno diario ve eso y ya te quedas como, mejor no dices nada. Ya, la actitud sí cambia, porque ellos, a veces los supervisores mayordomos, y es algo que también vamos a tocar en la siguiente clase con ellos, es de que hay muchos que no les gusta que les llamen la atención o que les den la contraria. Si tú... Es que ahora sí cuando uno, por eso muchas veces se queda uno como callado, ¿verdad? Y no les dice uno nada, porque muchas veces uno como mexicano, pues perdón por la palabra, pero ellos toman represalias, ¿verdad? Porque lamentablemente así venimos de una cultura, y pues sí lo toman así, pero también no hay que quedarnos callados, hermanos. Hay que hablar las palabras con buenas palabras, con buena comunicación, y hacerles sentir también lo que nosotros sentimos a ellos, y eso era lo que yo quería comentar. Y hay que recordar que las represalias son ¿qué? Los que han tomado la clase de acoso, las represalias son ¿qué? Y el acoso es ¿qué? Los que estuvieron en mi clase no hace mucho. El acoso es ¿qué? Ilegal. ¡Ay, sí se acordaron! Yes. Okay. No, un supervisor, por llamarle la atención o por, ya sea tener una queja, un comentario, ¿verdad? Queja se oye muy feo, ¿verdad? Okay, ahorita hablamos un poquito de eso. No tienen por qué haber represalias, ¿verdad? Si ustedes no se sienten con esa confianza y hay un temor que el supervisor te va a hacer la vida imposible, ¿verdad?, por llamarle la atención o por traer un problema a la mesa, ojalá que todos tengan ya sea un recursos humanos en la que puedan ir a hablar, pero cuando hay quejas, mi punto con eso es de que siempre, si hay un problema, si tú tienes un problema, siempre trae mínimo 2 o 3 soluciones. Porque lo menos que quiere la compañía es de que lo más le traigas problemas. ¿Okay? Porque luego te van a poner esa etiqueta y que te van a decir, ahí viene otra vez quejándose otra vez acá. ¿Okay? Entonces es bien importante ser estratégico, ¿verdad? Tener esa estrategia a cómo vas a hacer esta conversación. Sí tenemos que evaluar las posiciones, sí tenemos que tener empatía. La actitud vale mucho, ¿verdad? Pero también tenemos que tratar de traer soluciones al problema, ¿verdad? Pero no tener miedo de hablar, porque no nos podemos ayudar. Yo trabajé en recursos humanos también muchos años. No nos podemos ayudar si ustedes no nos dicen lo que está pasando, ¿ok? Pero sí, yo sé que es algo cultural, que la gente tiene miedo y no quiere decir nada. Pero en sí las cosas nunca se van a arreglar. Ahí va el micrófono. Ahí va el micrófono. Sí, hombre. Pero ¿a qué se debe que a veces recursos humanos vas con ellos y no haces nada? ¿Está con la compañía o con el empleado? Mire, uno como recursos humanos siempre debe de estar al medio, ¿verdad? Pero casi está más con la compañía que con el empleado. Hay situaciones en las que hay reglas, hay pólizas. Déjenles pregunto esto. ¿Ustedes en su compañía saben cuáles son las reglas, las pólizas que tienen? ¿Tienen un manual de empleados? ¿Han visto cuáles pólizas son?
Algunos, ¿ok? So hay que entender, ¿verdad?, que para protegernos tenemos que también saber esas pólizas, esas reglas. ¿Quién aquí cuando empezaron el trabajo les dieron un manual de empleados? De esos que levantaron la mano. ¿Quién lo revisó? Nadie. Tal vez 2 o 3. La mayoría lo agarran y ¿qué hacen? Le echan ahí al carro, pegan el chicle. ¿Ok? Se les da esta información, se les está dando, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los supervisores son codos, no codos, ¿ok? Algunos, ¿verdad? Pero hay a veces que cambian a la persona de recursos humanos, ya ponen a otra nueva para que no pase nada. Los de recursos humanos sí a veces hay cambios, ¿verdad? Pero las pólizas se mantienen igual. Y cada persona que está en esas posiciones tiene la obligación de seguir las reglas, ¿verdad? Pero si ustedes no saben cuáles son sus pólizas, cuáles son las reglas de la compañía, ¿cómo esperan protegerse? ¿Cómo esperan protegerse? Es como si yo les diera un papel para firmar. Te digo, fírmame esto. ¿Lo vas a firmar? Espero que no. Espero que no, ¿ok? Pero ¿cuánta gente no sí lo hace? ¿Ok? La pregunta es, ¿la póliza que usan los contratistas es lo mismo que usan las compañías o ellos cambian sus pólizas? Las pólizas varían de compañía a compañía, ¿ok? Yo entiendo trabajando con contratistas que es un mundo muy diferente, trabajar con contratista. Es una cultura completamente diferente a trabajar con una compañía, ya sea winería o compañía de vineyard management. Es muy diferente, ¿ok? Pero las reglas son las reglas. Las regulaciones son las regulaciones. Por eso, estas clases es para que ustedes absuerven, ¿verdad? Y busquen los recursos y les damos recursos para que ustedes se protejan. Pero si ustedes también no toman la iniciativa, las cosas nunca van a cambiar, ¿verdad? Si ustedes hay un problema y van a ir con su supervisor o con recursos humanos, vengan con su evidencia, sus pólizas, para que puedan recalcar allí, mira, esto es lo que está pasando, según aquí la regla de compañía es esto. Quisiera preguntar sobre cuál es la interpretación. Tal vez hay perspectivas diferentes, pero las reglas son fijas. Las pólizas son las mismas para todos en sus compañías. ¿Okay? Cada compañía tiene sus propias reglas, ¿verdad? Pero las regulaciones son las mismas. ¿Okay? Eso no cambia. ¿Okay? Sí, volviendo a lo mismo, lo que dijo el compañero, pero recursos humanos siempre, he mirado que siempre está al lado de la compañía. Nunca va a estar al lado del trabajador, porque cuando pasa un problema de eso, digamos, hay una pelea entre trabajadores, la compañía siempre va a agarrar de cuenta como tienes trabajador, pues como en sí, para que ellos no, o sea, hagan un lado y nomás avienten al mayordomo, ¿no? Eso es lo que es, ¿o no? So, tú dices cuando hay un problema entre compañeros, tú sientes que recursos humanos, lo que estás diciendo, que recursos humanos siempre está del lado de la compañía. Siempre Okay. va a ser eso. All right. Déjate la pongo a ti. Tú eres dueño de compañía. Tú tienes 2 empleados que se están peleando. ¿Qué vas a hacer? Mando a mi de recursos humanos a investigar a qué le está pasando. Okay. Esa es la función de recursos humanos, ¿verdad? Tenemos que investigar. Y hay veces que las investigaciones, y los estamos desviando un poquito del tema, ¿verdad? Pero te voy a terminar de preguntar, ¿ok? A veces las investigaciones, los resultados no siempre son lo que uno quisiera, ¿verdad? Porque nuevamente tenemos que basarnos en lo que son las reglas. Si un empleado atacó a otro, ¿dónde van a estar las consecuencias? El que atacó, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces no queremos escuchar eso, que te van a correr porque tú atacaste a alguien, pero tienes que entender que hay consecuencias a las acciones, ¿verdad? Pero las investigaciones por eso se hacen, para uno analizar la situación, pero también comparar y ver cuáles son las pólizas de la compañía, ¿verdad? Si están tomando en el field, ¿verdad? Y te llaman la atención y hay un problema y hay un pleito, o sea, tenemos que ver cuáles son las reglas que se violaron. El que no se permite el alcohol en el trabajo. You know? So, por eso es que recursos humanos es una función muy difícil, porque yo conozco mucha gente de recursos humanos que son unos amores con la gente,
pero también hay reglas, hay una línea en la que ellos tienen que mantenerse. Tienen que mantenerse, ¿ok? So, no hay siempre que echarles tierra a los de recursos humanos y decir son de los peores, porque yo también fui recursos humanos y no es un trabajo fácil. Uno quiere trabajar por ustedes y apoyarlos, darles consejos, pero al mismo tiempo hay reglas que tenemos que seguir. Pero si ustedes no saben las reglas, ¿cómo se van a proteger? Eso es lo que siempre yo he tratado de enfocar en mis clases cuando trabajo con supervisores y trabajadores. Es de que tienen que saberse las reglas. Para que cosas así, conversaciones funcionen, tenemos que tener ese conocimiento. Y no me pueden decir, nadie aquí me puede decir que nadie nunca les dijo reglas o les dio un entrenamiento, porque sí nos los dieron. Uno, porque es la regulación que tenemos que dárselos, ¿verdad? Pero si tú mismo no pusiste atención o te valió, de ahí ¿de quién es el problema? De uno mismo. Para que esta industria cambie, empieza con uno mismo. Y no hay que apuntar ese dedo, porque si tú apuntas el dedo, son 3 hacia ti. ¿Ok? Son 3 hacia ti. Y no es que los esté regañando, pero recursos humanos sí es un trabajo bien difícil, la verdad. ¿Verdad? Hay una línea que se tiene que mantener. Cuando hablamos de estas conversaciones difíciles, recursos humanos es una cosa muy difícil, en la que tienen que ver, sí, proteger la compañía, pero al mismo tiempo ver las injusticias o justicias que se está haciendo con los trabajadores. Hay 2 lados que ellos tienen que mantener y tratar de buscar ese balance, que no siempre es fácil. Uno como trabajador siempre quieren que te den por tu lado, ¿verdad? Pero si uno no se protege, uno no sabe las reglas, cuáles son, ¿cómo esperas tú protegerte? ¿Okay? Y yo sé, no siempre no los van a dar por nuestro lado siempre. And that's okay. Son lecciones, son áreas de aprendizaje y eso es lo que te hace más fuerte de día a día. ¿Okay? El último punto, ¿cuál era? Okay. Evitar discusiones. ¿Y qué decía el doctor César Lozano de eso? O sea, no es que no vamos a hablar, no es que nos vamos a quedar callados, sino ¿qué es una discusión? ¿Quién aquí ha tenido una discusión con alguien? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yes? Todos. Todos, con sus hijos, con su pareja, ¿verdad? Con sus papás. Dicen, ganan el PRI. ¿Eh? ¿Sí le ganamos? Ya le ganamos. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa con esas discusiones? ¿Qué decíamos al principio? Uno como hispano es muy colorido con la cara y las manos. Estás hablando por teléfono y andas ahí dando direcciones con la mano y ni te están viendo, ¿verdad? ¿Okay? Esas discusiones, ¿qué es lo que empieza a entrar? Las emociones, el enojo, la ira. ¿Cómo? Ya. Los gritos, se empieza a subir la temperatura. Y hay unos que tienen la mecha muy cortita. ¿Ok? No creo que esté aquí, no lo he visto. En una compañía que yo trabajé, tenía un supervisor, no voy a decir nombres otra vez, no voy a decir, ya el otro día lo vi. Y una vez yo trabajaba de recursos humanos y seguridad ahí en esa compañía, un contratista. Y me estaban llegando quejas de cómo él estaba hablando con la cuadrilla. Y ya pues le tuvo que venir a hablar, vamos a decir Paco, ¿ok? Le dije, a ver Paco, ven. Le digo, me están llegando llamadas, mensajes de que le estás gritando, cómo los estás tratando cuando hablas con ellos. Y se quedó así bien serio, tenía una cara así bien serio, como de gruñón. Por eso lo vamos a decir Paco, ¿ok? Y me dice, pues yo no sé quién te está diciendo eso, pero yo así hablo y si no les gusta, pues que se vale, que se larguen. Así me decía. Y dije, no, que pues Paco. Le digo, ¿realmente crees que esa es la manera que se habla con la gente? Dice, no, pues es que yo así hablo, que no sé qué. ¿Cómo reaccionarías tú a alguien que te está hablando de esa manera? Y tal vez tengas un supervisor que así te hable. ¿Cómo reaccionas con esa persona? Lo evitas completamente, pero cuando tienes que enfrentarlo, confrontarlo,
Es incómodo. El otro día, creo que el año pasado me lo encontré ya después de varios años. Era alguien completamente diferente. Yo no sé qué le pasó, qué le dijeron, pero era un amor. Hasta el tono de voz le cambió. Uno como hispano, y discúlpenme los señores, pero es más difícil que ustedes cambien que cualquier otra cosa. También nosotros podemos hacer bien cabezonas, ¿sí, verdad? Somos necias, ¿verdad? Pero es bien difícil para que un hispano cambie su forma de ser. Dicen, así soy, si no te gusta, ahí está la puerta, ¿verdad? Bien que te vaya bien. Pero tenemos que entender que en el trabajo, estando en esas posiciones, no podemos comportarnos así, ¿verdad? De que nos enfrentamos personas así, hay todavía mucha gente así, supervisores, mucha gente así. Pero viendo estos puntos, ojalá que los pongamos a pensar un poquito más en qué diálogo queremos tener, ¿verdad? ¿Cómo queremos que esta conversación se convierta? Sabemos que va a haber conversaciones difíciles, entendemos eso, pero no las podemos evitar, porque al evitarlas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? No paran y se van a ir creciendo y creciendo el problema y de repente, ¡puf!, explota, empiezan las demandas, empiezan con los abogados, mejor te vas a otra compañía, te vas a esa compañía y ¿qué te pasa? El mismo ciclo. La agricultura es una industria en la que se mueve tan lentamente, pero lentamente. Hace 30 años estábamos haciendo los mismos procesos, tal vez con un poquito más de tecnología. Pero la cultura en sí se mantiene. Pero si no empezamos con los cambios de nosotros mismos, empezar a hacer esos pequeños cambios, y hay compañías que realmente han invertido en su gente, en entrenamientos, capacitaciones, para que esas culturas cambien. No es fácil. Yo trabajé con la compañía de Atlas desde el 2013, ¿verdad? Y vimos cambios que no fue solamente de un día para otro. Trabajé con la compañía de ustedes 6 años, en la que vimos cambios a través de esos 6 años. Pero para que haya cambios efectivos, hay que tener consistencia, hay que tener compromiso de la gerencia, pero también de los trabajadores. Porque esos cambios nunca hubieran sido posibles si no haya sido con ese grupito que nos juntábamos y decíamos, este es el plan, esto es lo que queremos enfocarnos este año, y manteníamos la consistencia. Pero el compromiso tiene que empezar también con uno mismo, ¿verdad? No estoy diciendo que eso fue fácil. 6 años de cambio. Tal vez ustedes todavía no estaban allí, ¿verdad? Pero ya luego les preguntan por ahí. ¿Okay? Pero esta industria no es tan fácil de cambiarla. Y ustedes bien lo saben. No es tan fácil cambiar. No vamos a ser alguien que cambie. Pero aún en la posición en la que estamos, podemos influenciar esos cambios. ¿Okay? ¿Ven la diferencia entre querer cambiar a alguien y influenciarlos? ¿Verdad? Muchas veces decimos, no, es que mi viejo no va a cambiar, que no sé qué, mi vieja siempre va a ser así. Pero hay poquitas cosas que puedes hacer para influenciar un pequeño cambio, porque los pequeños cambios a la larga van a rendir más. Es como uno que quiere bajar de peso. ¿Quieres bajar 20 libras de aquí al sábado? Pues como que no, ¿verdad? ¿Okay? Poco a poco, la consistencia, el compromiso, y a la larga van a ver los beneficios. ¿Okay? Resumen, ¿qué aprendieron hoy? Los recursos humanos sí son buenas personas, ¿ok? Los defiendo. ¿Qué aprendieron hoy? Ser empáticos. ¿Cómo vamos a mantener como que la discusión controlada? ¿Cuáles eran los puntos que dijimos, que habló el doctor? Evaluar tu posición. ¿Está aprendido esto? No sé. ¿Está aprendido? ¿Sí? ¿Sí me oyen? ¿Sí? Ok. Este se puede aventar porque está colchonadito.
Ok, ¿cuáles eran los puntos? No tomar las cosas personales. ¿Qué más? No pelear, no ser peleoneros. Menos contacto, pero a la vez no es de evitar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Es afrontarlas, ¿verdad? Pero con respeto, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quién quiere la cajita? ¿Sí se llama la cajita? Ahí le va. ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron? A ver, ahí les va. ¿Qué aprendió hoy? Agarra la cajita. Mira, agarra la cajita. Es micrófono. Es micrófono. Bueno. Ahí está. ¿Qué aprendió hoy? Agarra la cajita. De todo lo que comentaron, sobre los supervisores, mayordomos. Una cosa que le llamó la atención de la conversación que tuvimos hoy. Es difícil enfrentar a un mayordomo o a un supervisor cuando ellos dicen, si yo digo que es blanco, él dice negro y eso va a ser. Por eso a veces ¿qué gano con discutir? Si no me va a entender, no me va a hacer caso. Pero ojalá que con lo que escuchó hoy, esas conversaciones sean un poco menos difíciles, ¿verdad? No siempre va a ser fácil, ¿verdad? Pero ojalá que con esto se lleven un poquito más de cómo controlar la situación, cómo enfrentar la situación, ¿verdad? Y sí, no va a ser fácil, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron? A mí lo que me gustó mucho es de verlo como un reto. Y yo lo veo, lo he venido viendo desde hace mucho tiempo, que me ha tocado, que yo, como usted dijo, si no me gusta esta compañía, yo pues me voy. Es lo más fácil, ¿no? Ir a lo más fácil. Llego en otra y me encuentro con la misma situación. Es lo que yo lo escuché ahorita que dijo. Entonces, para mí ha sido un reto, para mí. Yo dije, bueno, ya no es casualidad de que yo me encuentre una compañía con lo mismo y luego la otra con lo mismo. Significa que yo soy intolerante. Entonces, es un reto para mí para practicar la humildad. Yo he sido mayordoma en otras áreas, en Sonoma, en Stockton más que nada. Y ahí fue donde encontré gente un poquito más difícil que aquí, porque aquí en el área de Napa educan mucho, no sé si por entrenamientos o lo que haya sido. Entonces, dije, esto ya no es casualidad, entonces me lo tomo como un reto enfrentándome a estas personas. Digo, tiene problemas en su casa, se peleó con su marido, su esposa, qué sé yo. Yo no soy parte de eso, yo le hablo del trabajo y hasta ahí. Que si tú, que si esto, que si el otro, yo hasta allí, yo soy un escudo, yo pongo mi escudo y así. Eso fue lo que me impactó. Y es que muchas veces sí nos ponemos a pensar de que en nuestra compañía somos los únicos que tenemos esos problemas. ¿Cuántas compañías no hay aquí? Muchas. Y yo sé que cada mesa, si es una compañía diferente, tienen los mismos problemas que sus compañeros. Pero como dice, tal vez no es la compañía, tal vez es uno mismo que enfrenta las situaciones o las evita. No lo más porque le vas a correr, van a desaparecer los problemas, ¿verdad? Pero hay que saber con técnica cómo afrontar esas situaciones. Tomar el riesgo a veces. Si uno no arriesga, así está, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Claro, claro. Okay. Si tú quieres llegar a un punto más allá de donde estás hoy, ponte unas metas. Empieza a establecer metas. Porque de afrontar conversaciones difíciles es una meta para muchos, un reto. Pero los retos necesitan metas. Paso por paso va a ser y llegar ahí, en la que algún día, ojalá, estas conversaciones no se te hagan difícil. Right. Se nos acabó Gracias. el tiempo. Muchas gracias, un fuerte aplauso, Erika.